Mi esposo dijo, solo gastas en la cena familiar. Así que mostré quién pagó todo. Antes de empezar, de todo corazón me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos dejes tu like. Es un gesto pequeño, pero para nosotros en Serietube significa mucho y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que, al final, son retazos de la vida de cualquiera de nosotros. Gracias por estar ahí. El sonido de las llaves girando en la cerradura siempre me producía una leve punzada en el estómago. No era miedo, no exactamente. Era más bien una preparación mental, como el corredor que toma aire antes de una cuesta arriba. Eran las 7 de la tarde y el olor a suavizante de la ropa recién doblada llenaba el salón. Me gustaba ese aroma, me daba una sensación de orden, de que, a pesar de todo, yo tenía el control de mi hogar. Carlos entró arrastrando los pies, con esa pesadez que siempre traía de la oficina. Dejó el maletín en el suelo, justo al lado del mueble de la entrada que yo acababa de limpiar. No me miró a los ojos de inmediato, fue directo a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó mirando la encimera. ¿Has vuelto a comprar en el mercado orgánico?, preguntó, señalando una bolsa de papel con unas manzanas y un poco de pan artesano. Su voz no era fuerte, pero tenía ese tono, ese matiz de otra vez estamos aquí. Estaba de oferta, Carlos. Y a los niños les gusta más este pan para el desayuno, respondí, tratando de mantener mi voz en un tono neutro, casi plano. Él suspiró. Fue un suspiro largo, cargado de una fatiga que siempre parecía decir, yo cargo con el peso de este mundo y tú solo lo haces más pesado. Se giró hacia mí, apoyándose en la isla de la cocina. Lucía, de verdad, a veces parece que no entiendes el concepto de presupuesto. Yo me mato 10 horas al día en esa oficina para que el dinero llegue a fin de mes, y tú parece que solo estás buscando en qué gastarlo. Son solo manzanas. ¿No podemos comprarlas normales? Me quedé callada. En esos momentos, el silencio era mi única defensa. Si hablaba, si intentaba explicarle que yo también trabajaba desde casa, que mis proyectos de diseño freelance pagaban la mitad de la hipoteca y casi todos los gastos variables, la discusión se volvía circular. Carlos tenía una forma muy específica de ver nuestra economía. Su sueldo era el dinero de verdad, el que pagaba las cosas importantes, y el mío era el dinero de Lucía, una especie de propina que servía para mis caprichos o para tonterías de la casa. Lo que él no sabía, o prefería ignorar, era que en los últimos 6 meses mi carga de trabajo había aumentado. Había conseguido 3 clientes fijos y mis ingresos habían superado los suyos por un margen considerable, pero yo no decía nada. No por ocultarlo, sino porque cada vez que intentaba hablar de mis logros profesionales, él los minimizaba con un qué bien, así tienes para tus cositas. El domingo es la cena con mis padres y mis hermanos, continuó él, ignorando mi silencio. He reservado en el asador de la plaza, quiero que sea algo especial. Mi padre cumple 70 y quiero que vean que nos va bien. Pero por favor, Lucía, hasta entonces, intenta controlar los gastos. No quiero sorpresas en la tarjeta. No quiero sorpresas. Como si yo fuera una adolescente con una tarjeta de crédito prestada. Asentí suavemente mientras terminaba de colocar los platos para la cena de esa noche. Mis manos se movían mecánicamente, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensé en la cuenta de ahorros que él no revisaba, porque siempre asumía que estaba vacía. Pensé en las facturas de la luz, el gas y el colegio de los niños que yo pagaba religiosamente desde mi cuenta para que él no sintiera la presión de la que tanto se quejaba. Él se fue a duchar, dejándome sola con el aroma del suavizante y el sabor amargo de su condescendencia. Miré las manzanas en la bolsa de papel. Eran solo manzanas, sí, pero representaban la libertad de elegir algo bueno para mi familia sin tener que pedir permiso. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, me quedé mirando el techo. El domingo sería la cena familiar. Sus hermanos, siempre tan competitivos, y sus padres,
que todavía lo veían como el gran proveedor exitoso. Sentí una mezcla de tristeza y una resolución fría empezando a formarse en mi pecho. No quería una guerra, pero estaba cansada de ser la sombra que gastaba, mientras él era la luz que proveía. El viernes por la mañana, mientras Carlos se terminaba de anudar la corbata frente al espejo del pasillo, vio una bolsa pequeña de una tienda de ropa infantil sobre el sofá. No dijo nada en ese momento, pero noté cómo su mandíbula se tensaba. Yo estaba en la cocina, preparándole el café, ese gesto que él recibía como un derecho adquirido y no como una muestra de afecto. Otra vez de compras. Lucía, soltó, entrando en la cocina. Su voz tenía ese filo gélido que ya me conocía de memoria. Te dije que estamos a final de mes. La cena del domingo no va a ser barata y parece que te quema el dinero en las manos. Me quedé mirando el vapor que salía de la taza. No era una compra impulsiva, eran unos zapatos nuevos para nuestro hijo mayor, que ya caminaba con los dedos apretados en los viejos. Los había pagado yo, con la tarjeta de mi cuenta personal, la que él nunca miraba porque, según sus palabras, ahí solo entran minucias. Eran necesarios, Carlos, respondí, con la mayor calma de la que fui capaz. Todo es siempre necesario para ti, replicó, tomando un sorbo de café sin darme las gracias. A veces me pregunto si eres consciente de lo que cuesta ganar cada euro, pero claro, como tú solo haces esos dibujitos desde el sofá, supongo que el concepto de esfuerzo es distinto para ti. Dibujitos. Así llamaba a mi trabajo de diseño para una empresa de arquitectura en Londres que me exigía precisión milimétrica y horas de concentración absoluta. Me dolió, como siempre, pero esta vez el dolor vino acompañado de una extraña lucidez. Carlos no quería que yo fuera consciente del valor del dinero, quería que yo fuera dependiente de su aprobación. El sábado transcurrió en un silencio tenso. Él se dedicó a limpiar el coche, ese coche cuya última letra de la financiación había pagado yo íntegramente el mes anterior para quitarnos un peso de encima, aunque él seguía convencido de que el banco la había cobrado de la cuenta común por error de cálculo beneficioso. No lo corregí. No ese día. Durante la tarde, recibí un mensaje de mi suegra. Estaba emocionada por la cena. Carlos les había prometido que iríamos al mejor sitio de carnes de la ciudad y que él se encargaría de todo. Esa frase, yo me encargo, era su mantra. La usaba como un escudo para sentirse el centro del universo familiar, el hijo pródigo que había triunfado. Llegó el domingo, me puse un vestido que había comprado hace tiempo, algo elegante pero sencillo. Carlos me miró de arriba a abajo mientras se ponía su reloj caro. «¿Estás bien?», dijo, de forma escueta, «pero espero que ese vestido no sea nuevo. No quiero que mi hermano Mario piense que estamos tirando la casa por la ventana. Ya sabes cómo es el de envidioso con mis ascensos». Mario era el hermano mayor de Carlos, un hombre que siempre había competido con él por ver quién tenía el despacho más grande o el coche más potente. La cena no era solo por el cumpleaños del padre, era un escenario de validación para Carlos. Cuando llegamos al restaurante, el ambiente ya estaba caldeado. Sus padres, Mario y su esposa, Elena, ya nos esperaban. El restaurante era de esos donde los camareros llevan guantes blancos y la carta no tiene precios. Carlos saludó a todos con una efusividad casi teatral, dándole palmaditas en la espalda a su padre y besando la mano de su madre. «Hoy no quiero que nadie mire la cuenta», dijo Carlos en voz alta, para que incluso las mesas de al lado lo oyeran. «Papá cumple 70 años y se merece lo mejor. He trabajado mucho este trimestre y quiero compartir esto con ustedes». Vi a Mario torcer el gesto, mientras Elena me lanzaba una mirada que yo no supe descifrar. Nos sentamos. Carlos tomó el mando de inmediato, pidiendo el vino más caro de la bodega y sugiriendo los cortes de carne más exclusivos. «Lucía, tú pide algo ligero», me dijo, sin mirarme,
mientras cerraba la carta. No querrás que la cuenta suba por un plato que luego no te vas a terminar. Ya sabes cómo te pones con el desperdicio cuando se trata de pagar. Hubo una risita ahogada en la mesa. Mi suegra me miró con cierta lástima, pero yo simplemente mantuve la sonrisa pegada a la cara. Sentía una presión en el pecho, un calor que subía por mi cuello. Miré mis manos bajo la mesa. Estaban tranquilas, curiosamente tranquilas. A lo largo de la cena, Carlos no dejó de hablar de sus supuestos logros financieros. Hablaba de inversiones, de cómo gestionaba los gastos de la casa con mano de hierro para que no faltara nada. Me mencionaba a mí como si fuera una especie de adorno costoso pero necesario, alguien que gastaba pero que él sabía controlar. Es el equilibrio, ¿entiendes, Mario?, decía Carlos, sirviéndose más vino. Ella tiene sus caprichos, sus cosas de artista, y yo pongo la cordura y el capital. Así es como funciona un matrimonio de éxito. Elena, la esposa de Mario, se inclinó hacia mí y me susurró: ¿de verdad no te cansa que hable así de ti? Yo la miré a los ojos. No respondí con palabras, solo le sostuve la mirada un segundo más de lo habitual. En mi bolso, sentía el peso del sobre que había preparado esa tarde. No era un sobre de venganza, era un sobre de realidad. La cena seguía su curso, la humillación se acumulaba en cada comentario, en cada risa a mi costa, en cada gesto de Carlos de ser el gran mecenas. Pero el postre estaba por llegar, y con él, la cuenta que él tanto presumía de pagar. La cena se alargaba como una sombra incómoda. Entre bocado y bocado de carne perfectamente sellada, Carlos seguía construyendo su castillo de naipes. Hablaba de la bolsa, de una supuesta inversión en criptomonedas que le estaba dando réditos pasivos y de cómo estaba pensando en cambiar su coche por uno de gama superior. Su hermano Mario lo escuchaba con una mueca de escepticismo que Carlos confundía con envidia. Me sorprende, Carlos, dijo Mario, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de hilo. Tu sector no está en su mejor momento. He oído que vuestra empresa está haciendo recortes. Carlos soltó una carcajada que sonó un poco más aguda de lo habitual. Vi cómo se le formaba una pequeña gota de sudor en la sien. Para los mediocres, Mario, para los mediocres siempre hay recortes, pero cuando eres la pieza que mantiene el motor en marcha, te cuidan. Además, añadió, lanzándome una mirada de reojo que me heló la sangre, yo sé dónde apretar el cinturón en casa. Si no fuera por mi gestión de los gastos hormiga que genera Lucía, quizá estaríamos preocupados. Pero tengo todo bajo control, ¿verdad, cariño? Me quedé con el tenedor a medio camino. Toda la mesa se giró hacia mí. Mi suegro me miraba con una expresión indescifrable, y mi suegra jugueteaba con su collar de perlas, visiblemente incómoda por la falta de tacto de su hijo. Sí, Carlos, respondí, dejando el cubierto con suavidad sobre el plato. Tienes una visión muy clara de lo que gastamos. Él sonrió, satisfecho por mi aparente sumisión. Pidió otra ronda de digestivos, de esos que vienen en copas de cristal de Bohemia y cuestan lo mismo que una compra semanal de supermercado. Yo me dediqué a observar las burbujas en mi copa de agua. Me sentía extrañamente desconectada, como si estuviera viendo una obra de teatro desde la última fila. Carlos no era mi compañero, era un hombre desesperado por mantener una imagen que se estaba desmoronando por dentro. Lo que Carlos no mencionaba en sus discursos de éxito era que su cuenta corriente estaba en números rojos desde hacía 3 días. Yo lo sabía porque compartíamos una cuenta de gastos comunes de la que él solía extraer dinero para sus gastos de representación. Esa mañana, el banco me había enviado una notificación de descubierto. Él había gastado el dinero de la hipoteca en un reloj nuevo para impresionar en esta cena. Llegó el momento de la verdad. El camarero se acercó con paso elegante y dejó la carpeta de cuero con la factura sobre la mesa. El silencio se hizo repentino. Era ese tipo de silencio espeso que precede a las tormentas. Carlos tomó la carpeta con un gesto grandilocuente,
sin abrirla todavía. Papá, feliz cumpleaños, dijo, mirándolo con una intensidad casi febril. Esto es por todos esos años que te sacrificaste por nosotros. Ahora me toca a mí. Abrió la carpeta, vi cómo su rostro perdía el color. Sus ojos recorrieron la cifra, 1.400 euros, entre los vinos de reserva, la carne de buey y los licores y se quedaron fijos en un punto. Sus dedos, que antes tamborileaban con suficiencia, empezaron a temblar levemente. Sacó su tarjeta dorada, la que siempre presumía de no tener límite, y se la entregó al camarero con un movimiento que pretendía ser seguro, pero que resultó torpe. Todos en la mesa esperábamos. Mario miraba la escena con los brazos cruzados. Mi suegro carraspeó, incómodo. El camarero regresó apenas 2 minutos después. Su rostro era una máscara de cortesía profesional, pero sus palabras cayeron como piedras. Lo lamento mucho, señor. La operación ha sido denegada. Carlos se puso rojo. Un rojo violáceo que le subía por el cuello. Debe haber un error con su terminal, dijo, con la voz quebrada por la humillación. Vuelva a intentarlo. Es una tarjeta de crédito preferente. Lo hemos intentado 3 veces, señor, respondió el camarero en voz baja, tratando de no llamar la atención de las mesas vecinas, aunque el daño ya estaba hecho. Mario soltó un soplido burlón. Vaya, Carlos, parece que el motor del que tanto hablas se ha quedado sin gasolina justo en la meta. Carlos empezó a buscar desesperadamente en su cartera otra tarjeta, pero yo sabía que no encontraría nada. Sus manos revolvían los compartimentos con una angustia que me dio, por un segundo, algo parecido a la pena. Pero entonces recordé las manzanas orgánicas, los zapatos de mi hijo, los dibujitos y el solo gastas. Recordé cada vez que me había hecho sentir pequeña para él sentirse un gigante. No pasa nada, Carlos, dijo mi suegro, empezando a sacar su propia cartera con una tristeza infinita en los ojos. Yo pago. No quiero que esto termine así. No, papá, intervine yo. Mi voz sonó clara y firme por primera vez en toda la noche. Saqué de mi bolso el sobre que contenía no solo el dinero de la cena, sino algo más. Abrí la carpeta de cuero y puse mi tarjeta de débito personal, la de mi cuenta de dibujitos. Carlos me miró con una mezcla de odio y desconcierto. Yo me encargo, le dije, usando sus mismas palabras. El camarero tomó mi tarjeta. Carlos intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El resto de la familia me miraba como si me estuvieran viendo por primera vez. Mario arqueó una ceja, sorprendido. Elena, su mujer, me dedicó una sonrisa de medio lado, una sonrisa de puro reconocimiento. El clic de la máquina al procesar el pago fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. El camarero me devolvió la tarjeta con una inclinación de cabeza. Gracias, señora, todo está en orden. Carlos se hundió en su silla. Ya no era el gran proveedor, el hombre de éxito, el pilar de la cordura. Era un hombre pequeño, expuesto frente a todos los que había intentado impresionar a costa de pisotearme. La cena había terminado, pero la conversación real estaba a punto de empezar en el trayecto de vuelta a casa. El trayecto de vuelta en el coche fue el más largo de mi vida. El zumbido del motor y el paso rítmico de las farolas eran lo único que llenaba un habitáculo cargado de un aire denso, casi irrespirable. Carlos mantenía las manos fijas en el volante, apretando tanto que los nudillos se le veían blancos bajo la luz tenue del salpicadero. No se atrevía a mirarme. Yo, por mi parte, apoyé la cabeza en la ventanilla, viendo cómo la ciudad se desdibujaba. No sentía el triunfo que pensé que sentiría. Sentía una tristeza profunda, una especie de luto por la imagen del hombre con el que me había casado. Fue un error del banco, Lucía, soltó de repente, con la voz ronca, sin apartar la vista de la carretera. Mañana mismo voy a ir a la oficina central a poner una reclamación. No pueden dejarme así delante de mi familia.
Es una humillación pública. Me sorprendió su capacidad para seguir aferrado a la mentira, incluso cuando el barco ya se había hundido. No fue un error del banco, Carlos, dije, con una voz tan tranquila que me asustó a mí misma. Fue el reloj, el que compraste el jueves para impresionar a Mario. El banco me notificó el descubierto en la cuenta común. No había dinero para la hipoteca, y mucho menos para una cena de 1.400 euros. Él frenó bruscamente en un semáforo en rojo. El silencio volvió a caer. Pero esta vez era un silencio de derrota. Bajó la cabeza y golpeó suavemente el volante con la frente. ¿Desde cuándo lo sabes?, susurró. Desde siempre, Carlos. Sé lo que ganas, sé lo que gastas y sé lo que debo cubrir yo para que esta casa no se caiga a pedazos mientras tú hablas de inversiones y éxito. Llegamos a casa, el olor a suavizante seguía allí, pero ya no me producía esa punzada de ansiedad. Entramos y, sin encender la luz del salón, me senté en el sofá. Él se quedó de pie, en medio de la estancia, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Esa tarjeta, empezó a decir, señalando mi bolso. Dijiste que era de tu cuenta personal. ¿Cómo tenías tanto dinero ahí? ¿De qué dibujitos hablas? Me levanté y busqué en mi escritorio un dossier que había impreso hacía días. Se lo entregué. Eran mis facturaciones de los últimos 6 meses, los contratos con el estudio de Londres y el desglose de los pagos que yo había hecho, el seguro médico, la letra final de su coche, el arreglo del tejado. No son dibujitos, Carlos. Es arquitectura técnica y diseño estructural. Gano casi el doble que tú. Y lo he estado usando para sostenerte mientras tú me llamabas gasto hormiga delante de todo el mundo. Te dejé creer que eras el gran proveedor porque sabía cuánto lo necesitabas para tu ego. Pero esta noche cruzaste una línea. No voy a permitir que me humilles para sentirte poderoso. Nunca más. Carlos hojeaba los papeles con manos temblorosas. La realidad le estaba golpeando la cara con cada cifra. Se sentó en la alfombra, derrotado. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con los ojos húmedos. Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, te burlabas. Porque necesitabas que yo fuera pequeña para tu sentirte grande. Y yo quería que nuestro matrimonio funcionara. Así que acepté el papel de sombra. Pero las sombras se cansan de no recibir luz. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Me quedé en el cuarto de invitados, escuchando el silencio de la casa. No hubo gritos, ni portazos, ni una reconciliación mágica. La vida real no es así. Lo que hubo fue un cambio tectónico. A la mañana siguiente, me levanté y preparé solo mi café. Cuando Carlos salió de la habitación, con los ojos hinchados y la ropa del día anterior, no intentó darme órdenes ni criticar mi forma de organizar la cocina. Se sentó a la mesa y se quedó mirando las manzanas orgánicas, las mismas que el jueves le parecían un desperdicio. Lucía, empezó a decir, pero lo interrumpí con un gesto suave. Mañana vamos a sentarnos a repartir los gastos de forma proporcional a nuestros ingresos reales. Y vas a vender ese reloj. No voy a pagar por una imagen que no podemos sostener. Si quieres que este matrimonio siga adelante, la primera regla es que nunca vuelvas a minimizar mi esfuerzo para inflar el tuyo. Él asintió en silencio. Fue un comienzo amargo y difícil. No sé si el tiempo arreglará las grietas que se abrieron esa noche en el restaurante, o si esta claridad es solo el preámbulo de una despedida definitiva, pero lo que sí sé es que, al salir de casa hacia mi estudio, me sentí ligera. Ya no era la mujer que solo gastaba, era la mujer que había decidido recuperar su nombre, su valor y su lugar en el mundo, sin pedir permiso a nadie. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.